¿Alguna vez te has preguntado por qué tu abuelo todavía pone esa mirada soñadora cuando habla de 1957? ¿O por qué en los shows de autos clásicos siempre hay más Bel Airs que cualquier otro carro antiguo? Pues abróchate el cinturón porque estamos a punto de recorrer 20 datos extraños sobre el Chevy Bel Air 1957 que te harán entender por qué esta belleza bañada en cromo se convirtió en la máquina del sueño americano por excelencia. Hoy vamos a repasar las verdades más raras, sorprendentes y totalmente bizarras sobre el auto que definió a toda una generación. Y créeme, algunas harán que veas esas aletas icónicas de una manera completamente nueva. Si disfrutas del contenido de autos clásicos, dale like. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. El secreto de la flota del gobierno. En 1957, el gobierno de Estados Unidos ordenó en secreto 500 Bel Air negros de 4 puertas para operaciones de vigilancia del FBI. Pero aquí es donde se pone raro. Estos no eran los típicos autos gubernamentales. Cada uno venía equipado con un compartimento oculto detrás del asiento trasero que podía almacenar equipo de vigilancia, munición extra o documentos confidenciales. Los compartimentos estaban tan bien escondidos que ni los propios distribuidores de Chevrolet podían encontrarlos sin instrucciones especiales. Lo que hacía perfectos a estos autos para la vigilancia no era solo el espacio oculto. El FBI eligió específicamente el Bel Air porque era tan común en las carreteras estadounidenses que los agentes podían mezclarse en cualquier parte. Lo llamaban esconderse a simple vista. Estos modelos especiales tenían chasis reforzado, suspensiones de trabajo pesado y motores modificados para correr a altas velocidades por largos periodos. Lo más extraño, cuando estos autos se vendieron en subastas gubernamentales en los años 60, los nuevos dueños no tenían idea de los compartimentos secretos. Algunos los descubrieron años después durante proyectos de restauración. Un coleccionista en Ohio encontró documentos clasificados de 1958 aún sellados en plástico dentro del compartimento oculto de su carro en 1992. El color que nunca existió. El catálogo de colores de Chevrolet para 1957 incluía una opción misteriosa llamada turquesa jamaicano. Suena tropical y emocionante, ¿verdad? Pues la verdad es más rara. Este color nunca llegó a producirse, ni un solo auto. Pero el código de color permaneció todo el año en la documentación oficial. Los trabajadores de fábrica estaban confundidos, los distribuidores desconcertados. Los clientes que intentaban pedirlo escuchaban que estaba temporalmente no disponible. La historia real no salió a la luz hasta décadas después. Un diseñador de Chevrolet creó el color después de unas vacaciones en Jamaica, inspirado por el agua del Caribe. A los ejecutivos de GM les encantó. Marketing lo aprobó. La pintura fue mezclada y probada, pero a última hora, DuPont, proveedor de la pintura, descubrió que la combinación de pigmentos se desvanecería a un verde horrible en menos de 6 meses bajo el sol. En lugar de admitir el error, Chevrolet dejó el color en el catálogo, pero nunca cumplió ningún pedido. Hoy, algunos restauradores han recreado el turquesa jamaicano con pigmentos modernos resistentes al sol. Se ha convertido en uno de los colores personalizados más buscados para restauraciones del Bel Air, aunque nunca existió oficialmente. La conspiración de la luz de la cajuela. Cada Bel Air 1957 venía con una luz de cajuela. Nada especial, ¿verdad? Incorrecto. Esa luz tenía un propósito oculto que Chevrolet nunca anunció. Fue diseñada específicamente para funcionar como una bengala de emergencia. La carcasa incluía un filtro rojo que podía bajarse, convirtiendo la luz blanca en una luz de advertencia. Pero se pone más raro. La luz podía removerse de su base y venía con exactamente 6 pies de cable,
suficiente para colocarla en el camino detrás del auto. Esta función jamás se mencionó en manuales ni en folletos de ventas. ¿Por qué? Porque Chevrolet temía ser responsable si alguien era atropellado al usarla. Solo los ingenieros y unos cuantos trabajadores sabían de esto. El secreto salió a la luz en los años 60, cuando un exingeniero lo mencionó en una entrevista para una revista de autos. Para entonces, la mayoría de los dueños del 57 no tenían idea de que su luz de cajuela tenía esta capacidad oculta. Hoy, los coleccionistas valoran mucho los Bel Air que aún conservan la luz original con el filtro rojo intacto. El desastre de la inyección de combustible. En 1957, Chevrolet ofreció inyección de combustible en el Bel Air, una tecnología revolucionaria, el futuro del automóvil, excepto que fue un completo desastre del que casi nadie habla. Solo 1.530 autos la recibieron. ¿Por qué falló tan espectacularmente? El sistema era tan complejo que la mayoría de los mecánicos no sabían cómo trabajarlo. Chevrolet envió manuales especiales, pero estaban escritos por ingenieros y no tenían sentido para un mecánico normal. Un distribuidor en Texas dijo que el manual bien podría estar en marciano. El sistema requería un kit especial de herramientas que costaba más que lo que ganaba un mecánico en un mes. Y era increíblemente temperamental. Odiaba el frío, odiaba el calor, odiaba la humedad. El auto podía correr perfecto un día y negarse a arrancar al siguiente. Los dueños se frustraron tanto que muchos pagaron para que retiraran la inyección y la cambiaran por carburadores. Chevrolet descontinuó la opción discretamente después de 1957. Hoy, los pocos Bel Air con inyección valen fortunas. Los coleccionistas los llaman fuelis, pero en el 57 los distribuidores no podían ni regalarlos. El misterio de la radio canadiense. Si comprabas un Bel Air en Canadá en 1957, tu radio tenía algo que las versiones americanas no. Un misterioso tercer botón marcado simplemente como CD. No era para discos compactos. Eso no existiría en 25 años. ¿Entonces qué era? Defensa civil. El gobierno canadiense exigía que los autos nuevos pudieran sintonizar frecuencias especiales de emergencia. En caso de ataque nuclear o desastre natural, el gobierno podía tomar control del sistema, pero lo extraño es que nunca se implementó. La infraestructura no se construyó, las frecuencias nunca se asignaron, pero las radios mantuvieron ese botón. Algunos dueños pasaron años tratando de descifrarlo, lo presionaban y solo escuchaban estática. Los técnicos tampoco sabían, incluso los distribuidores estaban confundidos. La verdad salió hasta los años 80 cuando un exfuncionario explicó el proyecto abandonado en un documental. Hoy, las radios con el botón CD en los Bel Air canadienses son muy coleccionables, aunque el botón jamás sirvió para nada. Los fantasmas de la línea de ensamblaje. Los trabajadores de la planta de Baltimore juraban que la línea del Bel Air estaba embrujada. No solo uno o dos supersticiosos, sino docenas. Y todos reportaban lo mismo. Cada noche, exactamente a las 2:47 de la mañana, escuchaban el claxon de un Bel Air sonando 3 veces. El sonido venía del final de la línea, donde los autos esperaban inspección final. Pero esos autos aún no tenían batería instalada. No podían sonar. Los gerentes investigaron, colocaron guardias, llamaron ingenieros eléctricos. Nada. El claxon seguía. Finalmente, en diciembre de 1957, un trabajador en mantenimiento encontró un viejo sistema de grabación escondido en el techo. Chevrolet lo había instalado meses antes para un tour de distribuidores, programado para sonar cuando el grupo estuviera justo en ese punto. Nadie lo apagó. El claxon fantasma era solo una grabación olvidada. El escándalo del calentador. El calentador del Bel Air 1957 tenía un secreto sucio. Chevrolet usó un nuevo tipo de calefactor que debía ser más eficiente. Lo era demasiado. Se calentaba tanto que literalmente cocinaba el anticongelante.
lo convertía en una especie de jarabe espeso con olor a malvavisco quemado, el cual obstruía todo el sistema de enfriamiento. Los motores se recalentaban, los radiadores fallaban. Chevrolet negó el problema durante meses, culpó a los dueños por usar anticongelante incorrecto, a los mecánicos por mal mantenimiento, todo menos su nuevo calefactor. Algunos Bel Air pasaron por 3 radiadores en su primer año. Finalmente, en 1958, Chevrolet emitió un boletín técnico admitiendo que las piezas estaban defectuosas y ofreciendo reemplazos gratuitos, sin anuncio público, sin llamada a revisión. Miles de dueños nunca supieron la razón de sus fallas. Hoy casi no existen calefactores originales del 57 porque todos fueron reemplazados. El error del código de pintura. El azul Larkspur fue uno de los colores más populares del Bel Air 1957, excepto que la mitad de los autos pintados Larkspur Blue no eran realmente ese color, eran Harbor Blue, y nadie se dio cuenta por 6 meses. Las tarjetas de códigos enviadas a los distribuidores estaban impresas al revés, Larkspur y Harbor intercambiados. Los colores eran parecidos, pero no idénticos. Uno tenía un tinte púrpura, el otro uno verdoso. La confusión se descubrió cuando un distribuidor en Michigan recibió 2 autos supuestamente idénticos que claramente no lo eran. Chevrolet investigó, encontró el error y simplemente lo corrigió sin anunciarlo. Hoy, para saber si un Bel Air realmente tiene su color original, hay que revisar la hoja de fábrica si es que aparece. La profecía del velocímetro. El velocímetro del Bel Air 1957 llegaba hasta 120 millas por hora, bastante optimista para un auto que con suerte alcanzaba 95. Pero lo raro no son los números, sino lo que decía justo en la marca de 100 millas por hora. Algunas unidades tenían la frase "reduce la velocidad" escrita en letra diminuta. No todas, solo algunas. Chevrolet decía no saber cómo llegó ahí. Los dueños compararon velocímetros y descubrieron un patrón. Autos del periodo marzo-mayo, fabricados en Flint, Michigan, y solo los ensamblados martes y jueves. La verdad salió después. Un trabajador llamado Harold Patterson había estado añadiendo la frase por su cuenta, tras perder a su hijo en un choque por exceso de velocidad. Cuando lo descubrieron, no lo despidieron. Le permitieron seguir. Los coleccionistas llaman a estos autos Harold Cars, la cápsula del tiempo de la guantera. En 1957, Chevrolet decidió incluir cápsulas del tiempo en algunos Bel Air al azar. No lo anunciaron. Ningún cliente o distribuidor lo sabía. Las cápsulas eran cajitas de metal soldadas dentro del marco de la guantera. Cada una contenía una carta del diseñador jefe, $1 de plata y una predicción sobre cómo serían los autos en 50 años. Unos 500 autos recibieron estas cápsulas. El plan era revelarlo en 2007, en el 50º aniversario del Bel Air. Pero Chevrolet lo olvidó. Los ejecutivos se retiraron, la documentación se perdió. En 2003, un restaurador en Arizona encontró una por accidente. La publicó en internet y otros empezaron a buscar. Solo se han encontrado unas 40. Las predicciones eran ridículamente equivocadas. Autos nucleares que volarían distancias cortas y que se manejarían solos. Bueno, acertaron una más o menos. El incidente ovni en la planta. El 15 de octubre de 1957, todo el segundo turno en la planta de Janesville, Wisconsin presenció algo que oficialmente nunca ocurrió. A las 8:37 de la noche, todas las luces se atenuaron. A través de las claraboyas, vieron un enorme objeto circular sobre la línea de montaje, silencioso, metálico, del tamaño de un campo de fútbol. Estuvo allí 4 minutos. Las máquinas fallaron, la línea se movió hacia atrás, las pistolas de pintura se activaron solas. Cuando se fue, algo extraño ocurrió. Los radios de todos los Bel Air en la línea
quedaron sintonizados en 88.7 FM, una frecuencia sin estación en cientos de kilómetros. Chevrolet ordenó silencio absoluto. La explicación oficial: interferencia por tormenta eléctrica, excepto que el cielo estaba completamente despejado. La conexión de muertes, de celebridades. Chevrolet no quiere que sepas esto: un número inusual de celebridades que murieron en 1957 tenían Bel Airs. No en accidentes, sino por causas variadas, pero todos los autos provenían del mismo concesionario en Los Ángeles, Sunset Chevrolet. Vendieron autos a 17 figuras de Hollywood. Para 1958, 5 estaban muertos. Ataques cardíacos, un accidente aéreo, un ahogamiento, un suicidio, un asesinato sin resolver. El LA Times preparaba una investigación, pero la historia se canceló misteriosamente. El gerente de ventas del concesionario desapareció en 1958. Su Bel Air fue hallado al fondo de Mulholland Drive, pero su cuerpo nunca apareció. El concesionario cerró y el edificio fue demolido. La pintura que cambiaba de color. Algunos dueños juran que sus autos cambiaban de color según la temperatura. GM dijo que era imposible, pero cientos lo documentaron. Ivory se volvía rosado con calor, Onyx Black tomaba tono púrpura en frío, Colonial Cream verdoso con humedad. En 1991, un profesor del EMIT analizó muestras. Descubrió que la pintura contenía trazas de un aditivo termocrómico experimental que GM nunca listó. Fue un error de DuPont. Afectó la pintura de autos fabricados solo en abril y mayo del 57. Hoy, los coleccionistas los llaman autos camaleón, las estaciones de números. Algunos Bel Air con radio Wonderbar podían captar emisiones misteriosas entre las 2 y 4 AM. Voces leyendo números sin parar. Eran estaciones de números usadas por la CIA para mandar mensajes a espías. Lo raro es que solo el Wonderbar podía captarlas. No se sabe si fue accidente o algo intencional. La secuencia de VIN maldita. Chevrolet tuvo que saltarse toda una secuencia de números. Los autos con esos VIN tuvieron fallas, accidentes en fábrica y problemas mecánicos. Después de ensamblar solo 17, Chevrolet destruyó todos y saltó 10.000 números. Oficialmente nunca existieron, el prototipo del mono de la cajuela. Antes del meme, Chevrolet desarrolló un brazo mecánico que acomodaba el equipaje. Funcionaba a veces, otras veces lanzaba objetos o quebraba cosas. Cancelaron el proyecto tras que el brazo arrancara el peluquín del presidente de GM durante una demostración. La pintura mortal. Tropical Turquoise era hermosa pero tóxica. Su pigmento generaba polvo venenoso con los años. Pintores se enfermaron, uno quedó ciego. Chevrolet sabía del riesgo. Hoy se trata como material peligroso. Los mensajes en el bloque del motor. Algunos motores del 57 tienen frases ocultas moldeadas en el metal. Nombres, fechas, poemas. Los trabajadores modificaron los moldes sin permiso. Chevrolet lo niega, pero hay cientos de motores documentados. La conexión soviética. La URSS consiguió 12 Bel Airs, algo ilegal en plena Guerra Fría. Los usaron como propaganda antiamericana, pero los ciudadanos los amaron tanto que el gobierno los retiró. Algunos coleccionistas creen que siguen existiendo en Rusia, el auto que predijo la muerte de su dueño. En septiembre de 1957, William Brennan compró un Bel Air cuyo odómetro estaba trabado en un número específico, 37.429. 3 meses después, murió de un ataque cardíaco a las 3:47 con 29 segundos. Exactamente 3-7-4-2-9. El odómetro, aún roto, mostraba 37.429.9. Los mecánicos confirmaron que era imposible. Su viuda juraba que algunas noches escuchaba el odómetro intentar avanzar una vez, como si quisiera avisarle algo. Y ahí lo tienes.
20 hechos absolutamente extraños sobre el Chevy Bel Air 1957 que prueban que la realidad supera a la ficción. Desde claxones fantasma hasta contrabando soviético, desde VIN malditos hasta encuentros con ovnis, este ícono tiene más secretos que cromo. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Y qué historias extrañas del Bel Air nos faltaron? Déjalo en los comentarios, especialmente si tienes tu propio misterio del 57 que compartir. Si disfrutaste este recorrido por la rareza automotriz, dale like y suscríbete para más historias extrañas del mundo del automóvil. Activa la campanita porque la próxima semana exploraremos la historia bizarra de otro ícono automotriz. Hasta entonces, mantén los ojos en el camino y tu odómetro funcionando correctamente. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.